Buenas tardes, profesor Álvaro. Soy alumna Ingrid Álvarez Jiménez de la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información de Universidad UNIAC. En este video voy a presentar las respuestas del ítem 2 del examen de estadística como evaluación final de la asignatura. El caso que me tocó se trata de una biblioteca que requiere analizar una remodelación y para ello realiza una encuesta a 200 alumnos de bibliotecología y de esta encuesta obtiene una mediana de edad de 21 años. A partir de este caso, usted plantea dos preguntas. La primera dice, con respecto al estudio de este caso, indica la población y el proceso que se debió realizar para seleccionar la muestra y las variables que incluirá en la encuesta para que tenga utilidad en el proceso de remodelación que se plantea. Con respecto a la población, buscando en la unidad 1 de la materia vista, puedo decir que la población la constituyen todos los elementos cuyas características se quiere estudiar. Es el conjunto entero al que se desea describir o desde el que se necesita establecer conclusiones. Para este ejemplo que usted nos dio, se establece que la población son los alumnos de bibliotecología. Aquí la verdad estuve releyendo la información y complementando con algunos textos y tengo entendido que la población también puede tener más características, que acá la verdad es bastante general. En este caso se podría proponer que la población también solo contemple alumnos de quinto año de la carrera de bibliotecología. También podríamos agregar que sean alumnos de quinto año de bibliotecología que hayan realizado su práctica profesional, o también alumnos de bibliotecología de quinto año que hayan realizado su práctica profesional y que pertenezcan a universidades estatales o la misma condición, pero al revés, privilegiando alumnos de universidades privadas. Por ello, en esta parte del estudio, en la delimitación de la población, es donde considerar todas las características que deseamos incluir también en la muestra. Para llegar a la muestra, se debe realizar un proceso que se llama muestreo. De acuerdo a los apuntes entregados, el muestreo es la técnica que permite seleccionar muestras adecuadas de una población a estudiar. Debe ayudar a la obtención de una muestra representativa de la población de donde proviene. Esta condición establece que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. El estudio de selección de muestra en sí constituye todo un estudio. Por esto mismo, en la videoclase, el profesor nos manifestó que la verdad para comprender, hacer el muestreo es algo que no se logra en un semestre tampoco de clase. Así que solo puedo mencionar lo visto en los apuntes y decir que la condición más importante para aplicar este muestreo es que sea una muestra que permita identificar una muestra representativa de la población de donde proviene. Es decir, que todos quienes son parte de la población tengan la misma posibilidad de ser elegidos. O sea, aquí no se aplica filtro de selección. La muestra para aplicar la encuesta debe ser una parte representativa de la población escogida. De acuerdo a los apuntes, es un conjunto de elementos seleccionados de una población, de acuerdo con un plan de acción previamente establecido, que es el muestreo, para obtener conclusiones que pueden ser extensivas hacia toda la población. Para este ejercicio yo pongo de ejemplo que la muestra corresponderá al 10% de la población señalada. Como bien decía en la imagen anterior, lo más importante de la muestra es que sea representativa, es decir, debe tener todas las características definidas en la población a estudiar. Acá en estos diagramas, también tomados de los apuntes y de la videoclase, se señala que la población, ¿no es cierto?, es el universo de quienes cumplen las características señaladas, que en este caso es ser estudiantes de bibliotecología. Y la muestra es un subconjunto de esta población, pero que a la vez debe contener las características de la población escogida. En este otro diagrama vemos que la población, también considerada como un universo, se llega a convertir en muestra a través de la técnica del muestreo. Ahora, con respecto a las variables a considerar para una encuesta con esta temática, la verdad es que pienso que una encuesta debe ser anónima, ¿no es cierto? Por lo tanto, no son tan relevantes las características personales de a quienes se les aplica la encuesta. En base a esta precisión,
puedo señalar que las dividí en variables cuantitativas y variables cualitativas. Dentro de las variables cuantitativas, y las consideré como discretas, por ejemplo, la cantidad de préstamos realizados en biblioteca, la cantidad de bibliotecas que conoce y la cantidad de bibliotecas de la cual la persona es socio o socia. Como variable cuantitativa continua, el promedio de libros leídos en bibliotecas públicas durante el último año. Y las variables cualitativas ordinales sería el curso en el cual está cursando la carrera, valga la redundancia, y en las nominales el sexo de la persona, la universidad en la que estudia y los tipos de biblioteca que utiliza. Puede ser las bibliotecas públicas, universitarias, escolares, comunitarias, en fin, depende del marco teórico que se aplique. La pregunta 2 señala, indique qué significa que la mediana sea de 21 años y explique para qué se calcula este dato. Justifique su respuesta. La mediana es una medida de tendencia central que se obtiene cuando se ordenan los datos de menor a mayor y se identifica el dato que se ubica en la mitad de la muestra cuando esto es un número impar. Cuando la cantidad de datos de la muestra es número par, se calcula un promedio de los dos datos ubicados a la mitad de la muestra. Como por ejemplo, en un conjunto de datos impares, como los que tenemos acá, la mediana que identificamos es el 8 porque está ubicado en la mitad de estos números impares. En cambio, cuando son una cantidad de datos pares, obtenemos dos valores, que en este caso sería la posición 8 y 9, encontramos al 6 y 7, cuyos valores se suman y se dividen y obtendrá una mediana de 6,5. ¿Para qué sirve calcular la mediana? La mediana nos permite identificar el valor que divide la muestra en dos partes iguales. En este caso, la edad de la muestra, cuya mediana es 21, nos permite ubicar el centro de la muestra y por tanto podremos observar que la mitad de la muestra anterior a la mediana es menor o igual que 21, mientras que la otra mitad posterior a la ubicación de la mediana es mayor o igual que 21. Este antecedente lo podremos relacionar con la varianza y la desviación estándar de la muestra, ya que estas dos últimas medidas de tendencia central permiten saber si los datos están muy dispersos relacionados unos con otros o si bien están más bien concentrados. A manera de conclusión de toda esta pregunta, lo primero es señalar que para aplicar una encuesta es indispensable identificar y delimitar la población a estudiar con determinadas características que sirvan a los fines de nuestro estudio. Un segundo punto es que con la técnica del muestreo establecemos la muestra a emplear y que esta muestra debe ser representativa. La creación del instrumento, que en este caso es una encuesta, debe contemplar la identificación de variables. Las medidas de tendencia central son cálculos matemáticos que nos ayudan a analizar los datos obtenidos una vez aplicado el instrumento. Y por último, señalar que la mediana es una medida de tendencia central que representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados, y al identificarla podemos conocer cuáles son los datos menores o iguales a la media y a la vez los mayores o iguales. De manera formal, esas serían las conclusiones de este trabajo. Solo decir, a modo de último vínculo comunicativo con este profesor, agradecer la materia enseñada. Creo que más adelante, cuando tengamos metodología de investigación en las ciencias sociales, podremos aplicar lo aprendido y agradecer su disposición. Que tenga muy buenas tardes.